La foca anillada nunca lo ve venir. En un instante descansa sobre el hielo, disfrutando del breve sol ártico, completamente inconsciente. Al instante siguiente, 700 kilos de músculos y garras emergen del agua justo debajo, moviéndose a una velocidad que parece imposible para algo tan enorme. Las fauces del oso polar se cierran sobre la cabeza de la foca antes de que ésta pueda reaccionar. La mordedura aplasta el hueso al instante. La foca no se resiste, no intenta escapar. Ya está muerta, abatida en menos de 2 segundos por un animal que acaba de pasar de flotar inmóvil a un lanzamiento vertical más rápido de lo que su sistema nervioso puede procesar la amenaza. Esto no es suerte. No se trata de un animal desesperado que consigue una presa afortunada. Es caza de precisión por parte de un depredador tan perfectamente adaptado a su entorno que ha desarrollado técnicas que otros superdepredadores ni siquiera pueden intentar. Y esto es lo que hace que esta matanza sea aterradora desde una perspectiva biológica. El oso polar ha estado flotando inmóvil en agua helada, completamente sumergido salvo por sus fosas nasales, durante más de 40 minutos. La temperatura del agua es de menos 4 grados Celsius, lo suficientemente fría como para matar a la mayoría de los mamíferos por hipotermia en menos de 10 minutos. La temperatura corporal del oso polar apenas ha bajado. Sus músculos aún funcionan a la perfección, aún son capaces de una potencia explosiva, aún están listos para ejecutar una matanza que requiere una sincronización perfecta y una fuerza devastadora. Esto es lo que convierte al oso polar en el depredador más letal del planeta. No porque sea el más grande, pues los osos pardos pueden igualarlo. No porque tenga la mordida más fuerte, que es la de los cocodrilos. No porque sea el más agresivo, aunque sin duda es uno de los más peligrosos para los humanos. El oso polar es el más mortífero, porque combina capacidades letales que no deberían coexistir en un solo animal. Es un depredador de emboscada de 700 kilos que puede nadar durante días sin descanso. Es un carnívoro que puede sobrevivir a temperaturas que matarían a otros depredadores de frío puro. Es un animal con la paciencia de esperar inmóvil durante horas y el poder explosivo de matar en segundos. Y opera en un entorno tan extremo, tan implacable, que el mismo acto de sobrevivir allí requiere adaptaciones biológicas que amplían los límites de lo que la fisiología de los mamíferos puede lograr. Entonces, ¿por qué es el oso polar el depredador más letal del planeta? ¿Qué lo hace tan perfectamente diseñado para matar que prácticamente no tiene competencia en su entorno? ¿Y cómo la evolución creó algo tan peligroso que incluso los humanos, con toda nuestra tecnología, consideramos los encuentros con osos polares como potencialmente fatales? Porque cuando comprendes la biología extrema de este animal, cuando ves exactamente cómo funciona su cuerpo y de qué es capaz, te das cuenta de que el oso polar no es solo otro gran depredador. Es el resultado de millones de años de evolución que crearon la máquina de matar perfecta para el entorno más hostil de la Tierra. Un oso polar caza en el hielo marino al norte de Alaska. Lleva 6 horas caminando sin parar, recorriendo más de 32 kilómetros buscando focas. La temperatura es de 4 grados bajo cero. El viento sopla a 48 kilómetros por hora, creando una sensación térmica que congelaría la piel humana expuesta en menos de 5 minutos. Al oso polar no le importa, no tiene frío, no se esfuerza, apenas se esfuerza, simplemente camina con paso firme sobre el hielo como si fuera un agradable día de primavera, en lugar de condiciones que matarían a la mayoría de los mamíferos en cuestión de horas. Esto es lo primero que debes entender sobre la biología del oso polar. No solo toleran el frío extremo, están tan bien adaptados a las temperaturas gélidas que el calor les resulta más peligroso que el frío. Un oso polar puede sobrecalentarse a temperaturas superiores a 10 grados Celsius. 10 grados Celsius. Esa es una temperatura que la mayoría de los humanos considerarían ligeramente fría. Para un oso polar, se acerca a niveles peligrosos de estrés térmico. Esto parece una locura hasta que comprendes el sistema de aislamiento que han desarrollado los osos polares. Y no se trata de un solo sistema. Se trata de múltiples capas de protección que trabajan juntas para atrapar el calor con tanta eficiencia que los osos polares son prácticamente invisibles para las cámaras termográficas. Empecemos por el pelaje.
El pelaje del oso polar no es blanco, a pesar de su apariencia. Cada pelo es transparente y hueco, un tubo lleno de aire. Estos pelos huecos actúan como cables de fibra óptica, canalizando la luz solar hacia la piel negra del oso, que absorbe el calor. Pero también atrapan el aire en miles de pequeñas bolsas, creando una capa aislante que impide que el calor escape del cuerpo. El pelaje es tan efectivo que puedes tocar el lomo de un oso polar y casi no sentir el calor que irradia su cuerpo. Todo ese calor queda atrapado en su interior, preservado por un sistema de aislamiento más eficiente que la mayoría de los materiales sintéticos. Pero el pelaje es solo la capa exterior. Debajo se encuentran 10 centímetros de grasa, una capa continua que cubre todo el cuerpo del oso. Esta grasa cumple una doble función. Aísla, reteniendo el calor como un traje de neopreno, y almacena energía, lo que permite al oso sobrevivir durante meses sin alimento cuando cazar es imposible. 4 pulgadas podrían no parecer mucho, hasta que te das cuenta de que son 4 pulgadas de aislamiento que envuelven a un animal del tamaño de un coche pequeño. La masa total de grasa de un oso polar macho grande puede superar los 90 kilos. Eso equivale a 90 kilos de energía almacenada y protección térmica. Y esto crea un problema, porque con un aislamiento tan efectivo, el oso polar genera calor únicamente a partir de su metabolismo normal, de los procesos químicos que mantienen vivas sus células. En condiciones de frío extremo, esto no supone un problema. El calor se disipa con la suficiente lentitud como para que el oso se mantenga caliente. Pero cuando el oso se esfuerza, ya sea corriendo, luchando o cazando activamente, ese calor se acumula rápidamente. Por eso, rara vez se ven osos polares corriendo. Se calientan demasiado rápido. Un oso polar que persigue a su presa a toda velocidad solo puede mantener ese ritmo durante aproximadamente 1 milla antes de que su temperatura corporal alcance niveles peligrosos y tenga que detenerse para enfriarse. Entonces, ¿cómo caza con éxito un animal con un aislamiento tan extremo? ¿Cómo se captura una presa cuando no se puede perseguirla más de unos minutos sin sobrecalentarse? La respuesta es lo que hace a los osos polares tan letales. No persiguen a sus presas. Las emboscan con técnicas tan pacientes y calculadas que parecen más operaciones militares planificadas que comportamiento animal. El oso polar lleva 45 minutos flotando en el agua. Solo su hocico asoma a la superficie. 2 pequeñas fosas nasales negras casi invisibles contra la oscuridad del agua. El resto de su enorme cuerpo cuelga bajo la superficie, completamente inmóvil, justo debajo de un orificio de respiración que una foca utiliza para respirar. Las focas son mamíferos. Necesitan respirar. Y en el Ártico, donde el hielo cubre el océano kilómetros a la redonda, solo pueden respirar en agujeros que mantienen en el hielo, lugares donde suben regularmente a la superficie para respirar antes de volver a sumergirse para pescar. El oso polar lo sabe. Ha aprendido por experiencia que si encuentras el respiradero de una foca y esperas lo suficiente, ésta acabará saliendo a la superficie. Y cuando lo haga, tendrás quizás 2 segundos para matarla antes de que escape de vuelta al agua. Esto es una emboscada llevada a un extremo que roza lo absurdo. El agua está helada, literalmente por debajo del punto de congelación del agua dulce, y se mantiene líquida solo por su contenido de sal. El oso lleva casi 1 hora inmóvil. La mayoría de los depredadores se rendirían. La mayoría de los depredadores decidirían que el gasto energético de la espera no compensa la incierta recompensa, pero la biología del oso polar hace viable esta estrategia. Esa capa de grasa de 10 centímetros no solo aísla de la temperatura del aire, también aísla en el agua, impidiendo que el frío absorba calor directamente del cuerpo del oso, como ocurriría con un depredador más delgado. Y el pelaje del oso, incluso mojado, conserva cierta capacidad aislante porque esos pelos huecos atrapan pequeñas bolsas de aire incluso sumergido. Esto crea un microclima alrededor de la piel del oso, una fina capa de agua ligeramente más cálida que reduce la pérdida de calor. Pero la verdadera adaptación reside en el metabolismo del oso. Los osos polares pueden reducir su ritmo metabólico mientras esperan, reduciendo la producción de calor
y el gasto energético al mínimo necesario para mantenerse vivos. No se trata de una hibernación verdadera, permanecen alerta y listos para reaccionar, pero es una ralentización voluntaria que les permite esperar durante horas sin agotar sus reservas de energía. Entonces, la foca emerge. Su cabeza sale a la superficie, con los bigotes crispados y los ojos escrutando las amenazas. No ve nada peligroso. El oso polar sigue inmóvil, invisible, flotando en el agua a 1 metro por debajo del respiradero. La foca respira hondo. Y en ese instante, el oso polar sale disparado hacia arriba. La aceleración es brutal. De 0 a velocidad máxima en menos de 1 segundo, sus poderosas patas traseras impulsan al oso verticalmente por el agua, las patas delanteras ya extendidas, las garras ya abiertas, las mandíbulas ya listas para el mordisco. La cabeza del oso emerge a la superficie y las mandíbulas se cierran sobre el cráneo de la foca antes de que ésta pueda sumergirse. La fuerza de la mordedura supera los 540 kilogramos por centímetro cuadrado, suficiente para aplastar una bola de bolos. El cráneo de la foca se desploma. El cerebro queda destruido al instante. La muerte es inmediata. El ataque completo, desde el primer movimiento hasta el mordisco mortal, dura menos de 2 segundos, y requirió que el oso polar pasara de la inmovilidad total a una violencia explosiva más rápido de lo que la foca podía reaccionar, a pesar de estar en agua helada durante casi 1 hora. Por eso el oso polar es tan letal. No solo es poderoso, es lo suficientemente paciente como para esperar el momento perfecto, lo suficientemente aislado como para mantenerse funcional en condiciones que incapacitarían a otros depredadores, y lo suficientemente explosivo como para ejecutar matanzas que requieren una precisión milimétrica. Pero la emboscada en el agujero de respiración es solo una técnica. Dado que los osos polares han aprendido a cazar focas de diversas maneras, cada uno se ha adaptado a diferentes condiciones de hielo y comportamientos de las focas. Cuando el hielo es grueso y las focas son arrastradas a la superficie en lugar de usar respiraderos, los osos polares emplean una estrategia completamente diferente. Acechan. Un oso polar avista una foca descansando sobre el hielo a 360 metros de distancia. El hielo es plano, casi sin marcas, sin ofrecer refugio. La mayoría de los depredadores se rendirían. No puedes acercarte sigilosamente a una presa a través del hielo plano cuando pesas 700 kilos y la presa tiene una vista excelente. Pero el oso polar no se rinde. Se queda tendido, no agachado ni encorvado, sino completamente apoyado en el hielo, con el vientre presionado y la cabeza agachada, volviéndose lo más bidimensional posible. Entonces empieza a moverse. No camina, sino que gatea. Usa sus patas delanteras para impulsarse hacia adelante mientras las traseras lo empujan, manteniendo el perfil del cuerpo lo más bajo posible, moviéndose a cámara lenta sobre el hielo. Cada pocos metros, el oso se detiene y se congela. Si la foca mira hacia arriba, si muestra alguna señal de alarma, se convierte en una estatua, completamente inmóvil. Ni siquiera respira visiblemente. Solo una forma blanca sobre hielo blanco que el cerebro de la foca categoriza como un trozo de hielo o un montón de nieve, no como una amenaza. Cuando la foca aparta la mirada, el oso vuelve a arrastrarse, poco a poco. Paciente, metódico. Recorrer 400 yardas de esta manera puede llevar más de 1 hora, pero esto es lo que hace que este acecho sea tan notable. El oso polar toma decisiones tácticas constantemente. Si la foca mira en dirección al oso, éste se queda paralizado. Si la foca aparta la mirada, el oso avanza. Si hay una pequeña elevación en el hielo que ofrece poca cobertura, el oso ajusta su trayectoria para aprovecharla. Si el viento cambia y empieza a soplar del oso hacia la foca, el oso cambia de ángulo para mantenerse a favor del viento. Esto es conciencia situacional y planificación estratégica. Este animal comprende la línea de visión, la dirección del viento que transporta el olor y comprende que el acecho paciente tiene mayor probabilidad de éxito que una carga temprana que alerta a la presa. Y funciona. Investigadores que estudian la caza de osos polares han documentado tasas de éxito superiores
al 50%, cuando los osos utilizan esta técnica de acecho en las condiciones de hielo adecuadas. Es una cifra asombrosamente alta. La mayoría de los depredadores de emboscada tienen tasas de éxito inferiores al 30%. Incluso los leones, que cazan en manadas coordinadas, solo tienen éxito en un 25% de los casos. Pero el oso polar, que caza solo, en un entorno en el que una cacería fallida significa potencialmente días sin comida, tiene éxito más a menudo que no cuando se compromete con una acecho adecuada. Y cuando el oso llega a 30 pies, ataca. La aceleración es aterradora. Un oso polar puede pasar de inmóvil a 40 km por hora en tan solo unos segundos. Es una aceleración mayor que la mayoría de los humanos pueden alcanzar en un sprint. Y el oso mantiene esa velocidad sobre hielo, nieve y terrenos que frenarían a casi cualquier otro depredador. La foca ve la embestida y corre hacia el agua. Si la alcanza, escapa. Las focas nadan más rápido que los osos polares. Una vez en el agua, la foca puede sumergirse a profundidades inalcanzables para el oso y maniobrar de forma que imposibilite su persecución. Pero el oso lo había calculado a la perfección. La embestida comenzó justo a la distancia donde la aceleración del oso le daba la velocidad justa para acortar la distancia antes de que la foca llegara a un lugar seguro. La pata del oso se extiende, con las garras extendidas, y atrapa a la foca justo cuando se desliza hacia el borde del hielo. Esas garras miden 7 centímetros, son curvas y lo suficientemente afiladas como para rasgar la piel de la foca como si fuera papel. Se hunden en la carne de la foca y la arrastran hacia atrás, lejos del agua, de la seguridad. Entonces las mandíbulas se cierran. El mordisco mortal en la cabeza o el cuello. Una fuerza aplastante que pone fin a la lucha de inmediato. Este es el paquete completo de caza. Acecho estratégico basado en la conciencia del entorno. Momento perfecto para la carga final. Velocidad explosiva para acercarse. Poder físico para atrapar y sujetar a la presa que lucha por su vida. Y un mordisco mortal que acaba con todo al instante. Pero ni siquiera esto abarca la imagen completa de la letalidad de los osos polares. Existe una tercera técnica de caza que revela la inteligencia y la adaptabilidad de estos depredadores. Un oso polar caza cerca de una guarida de focas, una cavidad excavada por una foca en la nieve sobre el hielo. La guarida está oculta, invisible desde la superficie, conectada al agua por un respiradero. En su interior, una cría de foca descansa, a salvo de los depredadores, protegida por varios metros de nieve compacta y hielo. La mayoría de los depredadores jamás encontrarían esta guarida. Incluso si la encontraran, no podrían acceder a ella. La entrada está a través del orificio de respiración, bajo el agua, inaccesible para cualquier criatura que no pueda nadar y contener la respiración. Pero el oso polar ha aprendido una técnica que parece casi imposible. Va a entrar desde arriba. El oso camina sobre el hielo deteniéndose cada pocos pasos con la cabeza gacha. No busca señales visuales de la guarida, está oliendo. Los osos polares tienen capacidades olfativas que rivalizan con las de cualquier depredador terrestre. Pueden oler una foca a más de 1 kilómetro de distancia. Pueden oler una guarida de foca oculta bajo 1 metro de nieve. El oso se detiene. Ha detectado algo. El tenue olor a foca, que viene directamente desde abajo. Luego se pone de pie sobre sus patas traseras. Se encabrita hasta alcanzar su altura máxima de más de 3 metros y se deja caer con sus patas delanteras directamente sobre la nieve. El impacto es devastador. 780 kilos cayendo desde 2,5 metros de altura, concentrados en 2 patas del tamaño de platos. La nieve se comprime, se agrieta y se derrumba hacia adentro. El techo de la guarida de las focas se derrumba. Si ese primer impacto no logra abrirse paso, el oso lo hace de nuevo. Se levanta, se deja caer con una fuerza aplastante, usando su peso corporal como martinete para demoler la integridad estructural de la guarida. Una vez que el techo se derrumba, el oso excava, sin cuidado, sin lentitud, frenéticamente. Porque ahora la foca sabe que la están atacando e intenta escapar por el respiradero de vuelta al agua. Las patas delanteras del oso son increíblemente poderosas, capaces de mover enormes cantidades de nieve y hielo en segundos.
Las garras rastrillan los escombros, agrandando el agujero y extendiéndose hacia donde la foca intenta huir. Y cuando la pata del oso encuentra a la foca, sus garras la agarran con la fuerza suficiente para impedirle escapar. La foca es arrastrada a través de la guarida derrumbada, hasta un lugar abierto donde las fauces del oso pueden asestarle el mordisco mortal. Esta técnica requiere la colaboración de múltiples y sofisticadas capacidades. El oso debe localizar la guarida solo con el olfato, discriminando entre rastros tenues y encontrando la posición exacta. Debe comprender que romper el techo de la guarida permite el acceso de la foca. Debe forzar la entrada con la fuerza y la velocidad suficientes para que la foca no pueda escapar antes de que el oso la alcance. Y lo más notable es que este comportamiento es aprendido. Los osos polares jóvenes no saben hacerlo instintivamente. Aprenden observando a sus madres mediante ensayo y error, perfeccionando la técnica en múltiples intentos hasta que logran entrar en sus guaridas y atrapar a sus crías. Se trata de la transmisión cultural del conocimiento de la caza. Se trata de un depredador ápice que enseña a sus crías comportamientos complejos que requieren comprensión de la estructura, la física y el ritmo. Y revela algo crucial sobre la inteligencia de los osos polares. No solo son poderosos, son lo suficientemente inteligentes como para aprender nuevas técnicas, lo suficientemente adaptables como para usar diferentes estrategias en distintas situaciones y lo suficientemente pacientes como para ejecutar cacerías que requieren esperar horas en agua helada o acechar kilómetros a través del hielo abierto. Pero todas estas capacidades de caza, las técnicas de emboscada, el acecho, la destrucción de guaridas, nada de eso importaría si el oso polar no pudiera sobrevivir en el entorno el tiempo suficiente para cazar. Porque el Ártico no solo es frío, es un lugar donde el mero hecho de existir requiere adaptaciones biológicas tan extremas que traspasan los límites de lo que la fisiología de los mamíferos puede lograr. Un oso polar nada. Lleva 11 días seguidos nadando, recorriendo más de 640 kilómetros de mar abierto sin tocar tierra ni hielo. La temperatura del agua apenas supera el punto de congelación. Pasan olas, algunas de más de 2 metros de altura. La mayoría de los mamíferos se habrían ahogado o muerto de hipotermia hace días. El oso polar simplemente sigue nadando. Esto no es un mito. Fue documentado por investigadores que rastrearon a una osa polar mediante datos de un collar GPS. La observaron nadar sin parar durante 11 días. Cruzando un tramo de agua abierta sin hielo debido al deshielo estacional, sin detenerse ni descansar, simplemente nadando a paso firme hacia el hielo lejano donde podría volver a cazar. Cuando finalmente llegó al hielo y se arrastró, había perdido el 22% de su peso corporal. Su cachorro de 1 año, que la acompañaba al inicio del nado, no sobrevivió. Pero ella sí. Sobrevivió a una prueba de resistencia que debería haber sido fatal, que habría matado a casi cualquier otro depredador terrestre. Esto revela la adaptación más extrema del oso polar. No solo son especialistas en climas fríos, son nadadores de resistencia acuática capaces de cruzar océanos. El cuerpo del oso polar tiene una forma hidrodinámica que la mayoría de los osos no tienen. La cabeza es más aerodinámica. El cuello es más largo y flexible. Las patas delanteras están parcialmente palmeadas, lo que crea una mayor superficie para impulsar el agua. Incluso la forma en que su pelaje se mantiene plano cuando está mojado reduce la resistencia. Pero la verdadera adaptación es metabólica. Durante largos nados, los osos polares alcanzan un estado de eficiencia metabólica que les permite quemar lentamente las reservas de grasa, conservando energía durante días de movimiento continuo. Sus músculos no se fatigan como lo harían los humanos. Su sistema cardiovascular puede mantener un esfuerzo constante durante periodos prolongados que provocarían un paro cardíaco por agotamiento en otros mamíferos. Y esa capa de grasa, los mismos 10 centímetros que aíslan del frío, les proporciona flotabilidad. Los osos polares flotan con facilidad, incluso cuando dejan de remar. Esto reduce el gasto energético al nadar, ya que no tienen que esforzarse para mantenerse en la superficie. Solo necesitan impulsarse hacia adelante y la grasa los mantiene flotando automáticamente. Pero incluso con todas estas adaptaciones,
Una travesía de 11 días a nado es brutal. La osa que sobrevivió perdió masa muscular, quemó gran parte de sus reservas de grasa y llegó a su destino debilitada. Y esto revela el verdadero peligro del cambio climático para los osos polares. No es que el Ártico se esté calentando, aunque sí lo está haciendo, sino que el hielo se derrite antes y se forma más tarde cada año, creando mayores lagunas de agua abierta que los osos polares tienen que cruzar para llegar a sus zonas de caza. Nadar 640 kilómetros está cerca del límite de supervivencia de un oso polar. Si el deshielo aumenta y obliga a los osos a nadar 960 kilómetros o 1280 kilómetros, la mayoría no lo logrará. Se ahogarán por agotamiento o morirán de hipotermia cuando sus reservas de grasa se agoten y pierdan el aislamiento y la flotabilidad que los mantienen vivos. Este es un animal diseñado para un entorno que cambia a una velocidad que supera la capacidad de adaptación de la evolución. La biología del oso polar está optimizada para cazar en el hielo, para emboscar focas en respiraderos y para acechar en paisajes helados. Cuando ese hielo desaparece, cuando el agua abierta reemplaza las plataformas de caza sólidas, las adaptaciones más letales del oso polar pierden su utilidad. Pero en el entorno para el que evolucionaron, en el Ártico, cuando abunda el hielo, el oso polar no tiene competencia. Son tan dominantes, tan perfectamente adaptados, que se han convertido en la única preocupación para todos los demás animales de su ecosistema. Las morsas se reproducen en las playas en lugar del hielo cuando los osos polares están activos en la zona. Los zorros árticos esperan a una distancia prudencial hasta que los osos polares terminan de alimentarse, con la esperanza de encontrar restos. Incluso los lobos, depredadores de manada que pueden abatir alces, evitan la confrontación directa con los osos polares. Y los humanos han aprendido por las malas que los osos polares son uno de los pocos grandes depredadores que cazan activamente a las personas. La mayoría de los grandes depredadores evitan a los humanos. Los osos pardos atacan cuando son sorprendidos o al defender a sus cachorros, pero no ven a los humanos como presas. Los leones ocasionalmente cazan humanos, pero es raro. Generalmente los leones viejos o heridos no pueden atrapar presas normales. Los tiburones muerden a los humanos, pero generalmente no los consumen, confundiéndolos con focas. Los osos polares son diferentes. Para un oso polar, un humano es solo otra fuente potencial de alimento. Somos carne, somos calorías. Y en un entorno donde la comida es escasa e impredecible, un oso polar sin duda cazará y se comerá a un humano si se le da la oportunidad. Por eso las comunidades árticas tratan a los osos polares con extrema precaución. Por eso las estaciones de investigación en territorio polar cuentan con guardias armados y protocolos estrictos. Por eso los fotógrafos de vida silvestre que trabajan en el Ártico llevan rifles de alta potencia como parte de su equipo estándar. Porque un oso polar que te mira no ve a una persona. Ve 70 kilos de proteína y grasa, ve comida. Y tiene la paciencia para acecharte, la velocidad para atraparte y el poder para matarte en segundos. El depredador más letal del planeta no es el que más mata. Es el que está perfectamente diseñado para matar en su entorno. Y el oso polar, con su extrema tolerancia al frío, sus múltiples técnicas de emboscada, su capacidad para nadar durante días, su aplastante mordida y su disposición a cazar cualquier cosa comestible, incluso humanos, es precisamente eso. Opera en condiciones que matarían a la mayoría de los depredadores en cuestión de horas. Caza presas que evolucionaron específicamente para evitar la depredación y, aún así, lo consigue en más de la mitad de los casos. Puede permanecer inmóvil en agua helada durante 1 hora y luego entrar en acción violenta en menos de 2 segundos. Puede acechar kilómetros sobre hielo abierto con una paciencia que roza lo mecánico. Puede atravesar metros de nieve y hielo usando solo su peso corporal y determinación. Y hace todo esto mientras mantiene el tamaño corporal más grande de cualquier carnívoro terrestre, mientras nada cientos de millas a través de mares helados, mientras sobrevive meses sin comida cuando cazar es imposible. Esto es biología extrema llevada al límite.
Esto es lo que ocurre cuando la evolución tiene millones de años para crear el depredador perfecto para el entorno más hostil de la Tierra. Cada adaptación tiene un propósito. Cada capacidad hace al oso más letal. Cada comportamiento aumenta el éxito de la caza. El oso polar no es solo mortal por su tamaño, fuerza o velocidad. Es mortal porque combina paciencia con potencia explosiva, inteligencia con dominio físico, resistencia con precisión para matar. Es mortal porque vive en un entorno donde una cacería fallida podría significar la inanición, donde la evolución castigaba cualquier adaptación que no fuera perfecta, donde solo los cazadores más eficientes sobrevivían lo suficiente para reproducirse. Y el resultado es un animal que esencialmente no tiene depredadores naturales, ni competencia, ni amenazas, excepto el cambio climático que está derritiendo el hielo del que depende. El depredador más letal del planeta es aquel que evolucionó para dominar un entorno tan extremo que la mera supervivencia ya es un logro. El oso polar no solo sobrevivió al Ártico, se convirtió en el máximo depredador absoluto de la mayor zona árida helada de la Tierra, utilizando una biología tan extrema que desafía los límites de lo que los animales de sangre caliente pueden hacer. Eso es lo que lo hace más letal. No solo lo que puede hacer, sino dónde lo hace, y la perfección con la que cada parte de su biología cumple el único propósito de matar eficazmente en condiciones que destruirían casi cualquier otra cosa.